Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Saño, les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca del Mundial de Clubes. Ya terminado, tenemos al Chelsea campeón, pero tengo ganas de hacer una serie de videos, 3 o 4 como mucho, haciendo un resumen de lo que para mí han sido las grandes decepciones, los que han sido las grandes sorpresas, y también hablando un poco de lo que más me ha gustado y lo que menos me ha gustado de este Mundial de Clubes. Obviamente dentro de la categoría que vamos a hablar hoy, que son las decepciones o fracasos, hablar de equipos en general, pero también de jugadores puntuales que no han estado a la altura de lo que uno esperaba en su desempeño. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que me dejen su opinión en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales. Y sin dar muchas vueltas, comenzamos con el primero de los futbolistas. Está claro que el Real Madrid tuvo varios puntos bajos a la hora de analizar lo que ha sido su actuación. La verdad que caer en semifinales frente al Paris Saint-Germain, teniendo en cuenta que era el gran candidato, teniendo en cuenta que era el último campeón de Champions, no está mal. Sí, perder 4-0 es una situación que no estaba prevista y es casi hasta humillante para un equipo como el Madrid, pero semifinales no me parece una mala actuación como para hablar de fracaso o decepción, más allá de que siempre tiene que ser candidato al título. Un flojo Mundial de Clubes en general de Vinicius, flojo de Mbappé aunque estuvo muy lesionado, flojo de muchos puntos en la defensa, pero creo que está claro que el gran señalado a lo largo del Mundial de Clubes, por todos los errores puntuales que tuvo, termina siendo Raúl Asensio. Un Raúl Asensio que había sido la gran revelación de la temporada pasada, que se había hecho cargo de la defensa junto con Rüdiger por las lesiones de Militao, por la lesión también de David Alaba, pero que en este Mundial de Clubes todo ese crédito que se había ganado, a tal punto que ya se lo comparaba con Pau Pugarcí, después de su irrupción en Barcelona como una de las grandes promesas del fútbol español, después de ser convocado a la selección. En 3 partidos que jugó hizo 3 errores muy graves. El primero frente al Al Hilal, les regaló un penal que termina en el gol que después hace que empaten ese partido. Posteriormente frente a Salzburgo se hace echar también por un error, entonces ya queda muy condicionado en lo que queda del torneo. Y encima terminan dándole la posibilidad de jugar la semi frente al Paris Saint-Germain por la expulsión de Hudson, que venía siendo un muy buen Mundial de Clubes, y a los 6 minutos regala el gol para que Fabián Ruiz termine marcando en esa jugada. Penoso Mundial de Asensio, por lo menos decirlo de esa manera, y creo que esto le va a jugar muy en contra en la consideración de Xabi Alonso, que recién llega, lo puso en 3 partidos y en los 3 partidos se mandó una cagada. Este es un caso que está bastante vinculado al Real Madrid porque hoy en día es nuevo futbolista del Real Madrid. Sin embargo, el Mundial de Clubes lo jugó con otro equipo, un jugador del cual se habló mucho en la previa, la gran promesa, el nuevo Lamine Yamal, que todos querían ver, y tuvo un Mundial de Clubes sumamente discreto y tirando hacia malo, sobre todo en el último partido que jugó. Me refiero a Franco Mastantuono, la joyita argentina de solamente 17 años, que lo compró el Real Madrid, pagó más de 60 millones de euros, está esperando que cumpla la mayoría de edad para que se sume en el mes de agosto, por lo cual jugó el Mundial de Clubes con su equipo, con el equipo en el cual surgió, que es River Plate. 3 partidos en los cuales aportó prácticamente nada. Frente a los japoneses tuvo algún que otro destello, pero teniendo en cuenta el rival, no hubo goles, no hubo asistencias. Frente a Monterrey, para mí tuvo un partido medianamente bueno, 6 puntos si se quiere, donde alguna que otra jugada pudo desequilibrar. Sin embargo, claro, frente a un equipo mexicano que le regaló la pelota constantemente, entonces tuvo mucha más soltura para jugar y tampoco pudo destacar del todo. Y frente al Inter, un partido horrible, el partido más importante para River, porque dependiendo de ese encuentro clasificado o no, Mastantuono perdió todas las pelotas, cada vez que encaró a un jugador se le complicó, cada vez que la recibía la perdía. Y lo que preocupa es que justamente Monterrey y Urawa son de un nivel y el Inter es del nivel que habitualmente va a jugar el Real Madrid. Y la verdad que fue el partido más flojo que tuvo. Obviamente fue la peor despedida que podía haber tenido de River, no dejó una buena imagen y genera dudas para mí en su llegada al Real Madrid de si realmente está preparado ya para la élite del fútbol europeo. Muchos me dirán, ¿cómo vas a incluir un jugador del campeón? ¿Cómo vas a hablar de fracaso, de decepción de un futbolista del Chelsea? Pero hay un jugador que, a pesar del título del Chelsea, que tuvo muchos puntos altos, sobre todo en defensa, la llegada de Joao Pedro, Palmer en la final, en el medio campo, perdió muchísimas casillas en el Chelsea a punto tal de que para mí lo van a terminar vendiendo o se va a ir en esta temporada. Y hablo de Nico Jackson, el que venía siendo el 9 titular del equipo, que había tenido una temporada sólida para mí, más allá de las muchas críticas que ha recibido, había marcado goles y demás.
y que tuvo un Mundial de Clubes totalmente olvidable. No pudo marcar goles, no dio asistencias, en el segundo encuentro se va expulsado, es decir, se pierde la posibilidad de jugar un resto de partidos y después prácticamente no volvió a jugar. Llegaba siendo el 9 titular del Chelsea, lo perdió ese lugar y Delap lo ha pasado en la consideración, hasta Nkunku lo pasó en la consideración, y con la llegada y la irrupción de Joao Pedro, que es un nuevo fichaje y que en 2 partidos marcó 3 goles, yo creo que Nico Jackson con este flojo Mundial de Clubes no sé si va a volver a jugar en el Chelsea. A nivel equipo, más allá de lo individual, una de las grandes decepciones que hemos tenido en este Mundial de Clubes fue el Atlético de Madrid. Todos decíamos, en el grupo B pasan PSG y pasa Atlético de Madrid, se quedan afuera Botafogo y Seattle. Y el Atlético de Madrid no pudo cumplir con esa premisa. Se comió un 4-0 frente al Paris Saint-Germain y después, a pesar de ganar la Botafogo, por la diferencia de gol no le alcanzó para pasar, y para mí este conjunto español, quedarse afuera en fase de grupos, es un gran fracaso. La delantera para mí no estuvo fina en lo que ha sido la actuación en general del Atlético de Madrid. No fue el mejor Mundial de Julián, pero creo que el que más falló, el que más chances claras tuvo y las cerró absolutamente todas, fue Alexander Sørloth. El que había tenido una buena temporada en Villarreal, por eso había llegado, venía una temporada en Atlético de Madrid, donde sobre todo al final había levantado y mucho, 24 goles en Liga, y en el Mundial de Clubes frente al París, frente al Seattle y frente a Botafogo, erró 4 o 5 goles hechos abajo del arco, que tenía que empujar la pelota y la mandó a las nubes o afuera. Desastroso Mundial de Sørloth, que fue también uno de los principales responsables de que el Atlético de Madrid se termine quedando afuera en fase de grupos. También a nivel colectivo, una de las grandes decepciones ha sido el Porto. En el grupo A, con el Inter de Miami, con el Al-Ahly de Egipto y con Palmeiras, el Porto era el único equipo europeo y uno de los candidatos a pasar. Por ejemplo, quizás podía llegar a terminar segundo detrás de Palmeiras. No me parecía ilógico, pero que no pueda ganarle ni el Inter de Miami ni tampoco al Al-Ahly de Egipto, porque el Porto se fue con 0 victorias en el torneo, me parece un papelón absoluto, a la altura de tal de que el técnico Anselmi lo terminaron echando justamente por eso. Un jugador del cual tenía muchas ganas de verlo, porque la verdad no sigo la liga portuguesa todos los fines de semana, ni sigo el rendimiento honestamente de la mayoría de los partidos que juega, era el argentino Alan Varela, que yo lo conozco muy bien de Boca, que soy fanático, que había llegado a Portugal y se hablaba muy bien de él, y que siempre me llamó la atención porque Scaloni no lo había convocado a la selección argentina. Bueno, viendo el Mundial de Clubes entiendo. Flojísimo Mundial de Clubes de Varela, un número 5 el cual le costó muchísimo en la marca, le costó en el retroceso, te aporta muy poco en ataque, y creo que es un jugador del cual había muchas expectativas depositadas de que podía llegar a ser un futbolista que a futuro dé el salto a un equipo más importante de Europa. Se habló hasta del Liverpool en algún momento, y la verdad que con el rendimiento que viene el Porto, hasta te diría que está más para ser suplente en Portugal que para jugar en otro equipo. También hablando de argentinos y de otro equipo que ha decepcionado y mucho para mí en el Mundial de Clubes, hay que hablar de Pachuca. Pachuca tenía un grupo complicado, sin duda el último, Real Madrid, Salzburgo, Al Hilal y el conjunto mexicano. Si bien el Real Madrid era el gran candidato a pasar y los otros dos rivales no eran nada fáciles, tampoco que era imposible que Pachuca pase. O sea, frente a Salzburgo y frente al Al Hilal, uno creía en la previa estaba parejo. Sin embargo, el conjunto mexicano fue uno de los pocos que se fue con 3 derrotas, perdió todos los partidos que jugó. Y en ese marco había llegado un fichaje que prometía y mucho, y uno pensaba podía llegar a ser importante en la mitad de la cancha, que era Agustín Palavecino, de gran temporada en Necaxa, que había llegado a préstamo solamente para este Mundial de Clubes y que había sido elegido como uno de los mejores jugadores de la última Liga Mexicana. Sin embargo, la verdad es que Palavecino aportó poco y nada. No hubo goles, no hubo asistencias, en los partidos se vio prácticamente desaparecido, salvo alguna que otra pincelada puntual en algún que otro encuentro, y se va después de 3 partidos de Pachuca con mucha más pena que gloria. Y para terminar, en términos generales, otro equipo que para mí decepcionó en el Mundial de Clubes es el Inter de Milán. Y digo esto porque era el vigente subcampeón de la Champions, porque era un equipo que uno en la previa pensaba podía llegar a aspirar al título, y se termina siendo rápidamente eliminado en los octavos de final frente a Fluminense, una llave que uno en la previa pensaba era bastante accesible para el conjunto italiano. No hubo un futbolista particular que uno quizás pueda decir desentonó. En general el equipo no estuvo bien. Sin embargo, hay un refuerzo que había llegado y que generaba ilusión, que jugó prácticamente todos los partidos, muchos minutos, y que la verdad no me gustó nada. No lo veo un jugador para tener tanta continuidad en el Inter, que es el brasileño Luis Enrique.
que venía de una muy buena temporada, la última en Marsella, muchos goles, muchas asistencias, el Inter pagó 25 millones de euros por él, juega como extremo y la verdad que en los partidos que le vi jugar frente a Monterrey, frente a Fluminense y otro más que también no recuerdo si fue puntualmente frente a River o frente al Uragua, pero sobre todo el primero y el último, no le vi nada especial, no entiendo por qué el Inter decidió pagar esa cantidad de dinero por él y no veo que sea un jugador que realmente mejore lo que el conjunto italiano ya tenía. Pero me gustaría leerlos en los comentarios. ¿Cuáles para ustedes han sido las grandes decepciones o los grandes fracasos que ha tenido este Mundial de Clubes 2025? Suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en las redes sociales y sin dar mucha más vuelta los dejo por hoy. Los veo mañana en otro video.